Alguien te observa en la oscuridad presenta. Máscara mortuoria. No me viene a la mente un lugar donde el silencio se sienta tan denso como en un museo. Incluso cuando es horario de apertura y hay personas deambulando por entre las salas, es costumbre hablar en voz baja, porque cualquier ruido trepa hasta los altos techos y regresa magnificado haciendo vibrar las vitrinas que contienen las obras. Trabajar como guardia de seguridad en un museo es un trabajo complicado, sobre todo si te toca cuidar el recinto por la noche, cuando está totalmente vacío. Somos 3 personas las que nos encargamos de vigilar, pero cada quien está en un piso distinto. Podríamos pasar la noche juntos, pero hay cámaras de vigilancia y nadie puede bajar o subir las escaleras dentro de su turno. Odio que me asignen a las salas donde están las reliquias, las estatuas y el arte antiguo, porque es ahí donde más se percibe intranquilidad. Incluso no podría describirlo, pero sabes a lo que me refiero. Simplemente uno no quiere estar ahí. Las estatuas, por simple juego de luces, pareciera que modifican sus expresiones. A veces podrías jurar que los ángeles de mármol han cambiado de posición. Pero tratas de convencerte de que solo es tu imaginación. Si no logras pensar en otra cosa, estás perdido, porque aunque no lo quieras, tienes que permanecer ahí hasta que amanezca. En todo el piso siempre hace frío. Es el aire acondicionado que funciona día y noche. Las piezas exhibidas tienen que estar protegidas bajo cierta temperatura. Algunas noches hace más frío que otras. Yo ya he encontrado los puntos donde el aire no llega tan fuerte. Desafortunadamente, es muy cerca de donde están las piezas más antiguas. En esa sala hay una máscara mortuoria. Podría ser la única pieza de la que yo estoy 100% seguro que se mueve. No sé si es por toda la historia que carga encima o porque como máscara mortuoria es el retrato fiel, el último retrato del rostro de un muerto. Esas máscaras, según se aprecia en la descripción de la pieza, fueron tomadas posteriormente a la muerte de las personas. Era la manera más fiel de conservar la imagen del recién fallecido. La máscara que se exhibe en este museo estuvo durante muchos años posada en la cara del cadáver y sepultada en su tumba. Los visitantes no siempre le prestan atención, se pasan de largo. Para muchos solo es un rostro con los ojos cerrados. Ignoran que podría ser la pieza más macabra de la colección. Yo le tengo respeto y siempre me ha causado miedo, más que nada porque la he visto moverse de su lugar. Sus muertas facciones permanecen inmóviles, intactas. Sin embargo, he estado presente cuando el blanco y pálido rostro gira, modifica su posición, su dirección hacia el lugar donde me siento. Pareciera que voltea a verme. Lo hace más aterrador verle los ojos cerrados, como si estuviera a punto de despertar de un sueño de cientos de años. Hace 2 semanas me volvieron a asignar el horario de la noche. Ese turno empieza mucho después de que se cerró el museo y unas horas después de que se retiró el personal administrativo. Me coloqué el uniforme y tomé mi lugar en la fría y amplia sala. Toda la tarde había llovido en la ciudad. El ambiente al interior del recinto era especialmente frío, húmedo en los corredores de piedra y muy seco en las salas. Las luces ya se habían atenuado y en cualquier momento quedarían automáticamente apagadas. Pasé por enfrente de la máscara mortuoria, esa extraña y muerta cara sin expresión. Me detuve a mirarla. Quería cerciorarme del ángulo y la posición en la que se encontraba, antes de que, como en ocasiones anteriores, cambiara de lugar.
Esa noche tuve que sentarme en la entrada de esa sala, bien abrigado para no pasar tanto frío y con suerte descansar los ojos un par de horas. La silla donde me senté no era para nada cómoda, sino todo lo contrario. Sin embargo, había podido encontrar la posición adecuada para sentarme en ella y dormir siestas esporádicas. Luego de despertar de una de esas siestas, me levanté. Como era costumbre y protocolo, tenía que recorrer todo el piso, hacer unas anotaciones en la bitácora y regresar a mi lugar. Estuve a punto de girar a la izquierda para emprender mi ronda, pero noté algo extraño en la dirección donde está el pedestal de la máscara. La pálida cara no estaba. No recuerdo qué era lo que más me asustaba, que la pieza se hubiera movido por voluntad propia o que dicha máscara hubiera desaparecido en mi turno. Esperaba encontrarla en el piso, probablemente quebrada en varias piezas. En ocasiones anteriores se había movido, pero no más que rotar sobre su propio eje. Encender las luces alertaría a quien estuviera del otro lado del circuito cerrado de televisión, si es que había alguien. Tomé mi linterna y la apunté hacia los lugares próximos al pedestal. Estaba asustado, pero era un hecho que podía estarlo más. Tras las figuras de mármol, de piedra y de bronce, pude ver espantosas sombras erguidas, alzándose hacia lo alto de las paredes. Seguí mirando hacia todos lados, pero sinceramente, en el fondo no quería encontrar lo que estaba buscando. Me llevé varios sustos con pinturas que bajo la pesada tela de oscuridad que prevalecía en las salas, mostraban horribles gestos que no se veían aterradores de día. Mi agitada respiración hacía eco y regresaba a mis oídos convertida en un tétrico jadeo. Al pasar a un costado de una columna, me pareció ver algo, más bien a alguien. Me detuve. Con la lámpara apuntaba hacia el frente. Giré mi cabeza por encima del hombro derecho. Ahí había una persona en cuclillas. Tenía puesta la máscara. La tenía tomada con ambas manos y la apretaba contra su cara. Te juro que me llevé un susto de muerte. Era lo que menos me esperaba encontrar. Apreté la linterna, pero me temblaba la mano. Sentí que las fuerzas se me escurrían y me abandonaban, a la vez que se me secó la boca. Cuando apunté hacia él, se empezó a levantar lentamente. Hizo extraños movimientos para ponerse de pie. Lo hacía sin apartarse la máscara del rostro. Era aterradoramente delgado y alto. Estaba parado frente a mí. Medía más de 2 metros. La blanca cara que tenía ante mí es la misma cara que tenía la persona a la que le pertenecía la máscara al momento de morir. Un poco relajada, los ojos cerrados y los labios apretados. Atrás de ella, el ser que la portaba gemía de una manera débil, espantosa y aterradora. Yo no podía dejar de verlo. Tampoco podía hablar ni moverme. La linterna, como en las películas de terror, se apagó ante mi atónita mirada. Sin embargo, un poco de luz entraba por los amplios ventanales que tenía a mi derecha. El alto hombre desapareció. La máscara aún estaba suspendida en el aire. En un instante, descendió a la altura de mi cara. La tenía a centímetros de mí, y tras de esta podía oír una pausada y dificultosa respiración. Había alguien ante mí, solo que ahora yo no le podía ver, pero sabía que estaba ahí. Saqué fuerzas, no sé de dónde, pero salí corriendo de la sala. Ya afuera, el radio sonó. Era uno de mis compañeros del sótano. Me dijo que estaba frente a la pantalla, boquiabierto.
viendo todo lo que acababa de suceder. Trató de tranquilizarme diciendo que estaba tan asustado como yo, pero por Dios, eso distaba mucho de ser cierto. Me dijo que borraría el segmento de video, pero que regresara la máscara a su lugar. Le pregunté dónde estaba. No me respondió. Ese ser que sostenía la máscara me había seguido hasta el frío corredor de piedra. Estaba atrás de mí. Me di cuenta al sentir un pequeño toque en la espalda. Mis compañeros de los otros pisos bajaron las escaleras para encontrarme de frente. No vieron nada atrás de mí. Dicen que me vieron pálido, asustado, a punto de colapsar. Cuando regresamos a la sala, la máscara estaba nuevamente en su lugar. Alguien te observa en la oscuridad presenta. Niña sosteniendo llave. Creímos que la pintura formaba parte de una colección privada, pero al revisar la carpeta, esa pieza no aparecía listada dentro de todos los elementos que estarían prestando para la exhibición. Ya la habíamos sacado del enorme embalaje que la contenía cuando vimos que no correspondía con el lote de piezas que nos estaban mandando. La coordinadora se enteró y me pidió que la volviera a guardar para regresársela al coleccionista. Lo estábamos discutiendo cuando el cuadro se deslizó de la mesa y cayó al piso. Un borde golpeó el suelo y se reventó. El marco de madera se partió y dejó expuestos un par de clavos que posteriormente notamos habían rasgado una parte de la tela sobre la que estaba la pintura. El golpe resonó en la vacía sala y todos voltearon asustados a vernos. A pesar de que la mayoría de las piezas están aseguradas por grandes sumas de dinero para su restauración o sustitución, es una pésima marca en el expediente. Una obra dañada es mal augurio. Nos vimos obligados a hacer una llamada al representante del coleccionista para informarle que la pieza había sufrido un accidente. Al no estar enumerada, tuvimos que describirla. Es una pintura al óleo que retrata a una niña sosteniendo una llave en la mano derecha. El fondo es un muro gris con una puerta pequeña en la parte inferior. El representante que nos contestó permaneció en silencio, luego se alejó del teléfono. Seguro lo estaría consultando con alguien más. Lo escuchamos murmurar, pero no entendimos lo que decía. Aguardamos unos minutos en la línea. Cuando volvió, nos dijo que esa pintura no la había mandado su agencia, y sin permitirnos agregar más, colgó. Un experto acudió por la tarde a evaluar la obra y el daño que había sufrido, y nos dijo que no tenía ningún valor, y dudaba que alguien hubiera podido asegurar esa baratija. Le mostramos el complicado embalaje que la contenía, y también le pareció extraño. Revisamos bien los sellos. No cabía duda, la agencia sí lo había mandado. Probablemente se querían deshacer de ella. La coordinadora ya se había marchado. Me quedé junto con varios técnicos a realizar el montaje de la exposición. Trabajaríamos toda la tarde y la madrugada, esperando terminar antes de las 10 de la mañana y evitar contratar otro turno para terminar de montar. El cuadro de la niña quedó tirado en el exacto lugar donde se quebró. Nadie lo tocó para levantarlo con la falsa idea de que podría dañarse más. No todos sabían que no tenía ningún valor esa pintura. Tan pronto como el sol se ocultó, comencé a dar las órdenes para que se colocaran las demás piezas a lo largo de la sala. No pasaron más de 10 minutos cuando una muchacha dio un grito que nos sobresaltó a todos. Estaba sentada en el piso, llorando de miedo. Acudí a revisar su estado. Mi mayor temor siempre ha sido que se dañen las valiosas piezas.
La muchacha nos dijo que había escuchado la voz de una niña susurrarle al oído. Le dijo que se fuera, que era muy tarde para estar ahí. La joven al oír eso volteó a todos lados y no vio a nadie. Pero eso no la asustó tanto como cuando segundos después sintió una tibia y pequeña mano recorrerle el cuello y jalarle el cabello. Le pedí a una de sus compañeras que la ayudara a tranquilizarse y discretamente le solicité que agilizaran el trabajo para lograr el objetivo a tiempo. Regresé al asunto que me ocupaba antes de escuchar el grito. En ese momento, todos, absolutamente todos los que estábamos trabajando en la sala, escuchamos los rápidos pasos de alguien corriendo en el tapanco de madera que teníamos sobre nosotros, cerca del techo. Y entonces se apagaron las luces. Sin darnos tiempo de reaccionar como lo haríamos ante una situación de peligro, una de las vigas de metal que cruzan la sala comenzó a rechinar y entonces la polea y las cadenas que tenía recargadas se soltaron y cayeron sobre una vitrina. Fue un gran estruendo que nos hizo gritar a todos. Afortunadamente no había nadie cerca y nadie resultó herido. Caminé a encender las luces. A pesar de que yo no trabajaba en ese museo, había montado varias exposiciones ahí y conocía más o menos a la perfección la distribución de las salas, de los interruptores, de los controles de humedad y los de temperatura. Cuando encendí la luz, encontré el cuadro recargado en una de las paredes. Ya no estaba tirado en el piso, seguía maltrecho y dañado. La tela estaba un poco flexionada o torcida y ahora el rostro de la niña no se veía sonriente, parecía mirarme mostrando una horrible mueca. Nadie lo sabe y no es mi intención asustarlos más de lo que están, pero el tapanco donde se escucharon los pasos está fuera del acceso de cualquier persona, y no porque esté prohibido, sino porque no hay manera de acceder a él. El tapanco es una especie de piso improvisado de madera, muy cercano al techo. Fue colocado cuando convirtieron el templo en museo y se usó para restaurar el techo. Se dice que muchas obras de arte cargan encima maldiciones, o están encadenadas a entidades o seres que ya debieron haber pasado a otro plano. Jamás pensé que algo así me fuera a pasar a mí. Tampoco creí que me atrevería a decir esto, pero después de las cosas que habían sucedido, lo más prudente sería suspender los trabajos. Sin embargo, ¿quién me creería si les dijera que aplazaríamos la exposición por la presencia de eventos paranormales? Tomé el cuadro con cuidado. Sentí que al agarrar la pintura, esta, de una inexplicable manera, también me agarró las manos. En definitivo, algo había llegado junto con esa horrible pieza. Si ya se había confirmado que no le pertenecía a nadie y no tenía ningún valor, sin duda la lanzaría a la basura. Mejor aún, la saqué del recinto. Aproveché para tomar un poco de aire. Salí a la amplia y vacía plaza. Puse la pintura a un lado de un contenedor que desbordaba de basura. Luego de eso, los trabajos se concluyeron sin dificultad. Antes de retirarme, el guardia en la entrada me detuvo y me mostró algo que tenía en una bolsa. Mire, licenciada, lo que dejaron en la basura. Está en buen estado. Miré el horrible cuadro de la niña. La mirada parecía volverse cada vez más retadora, o al menos eso me parecía. Le pedí que se lo mostrara a la coordinadora y salí casi corriendo de ahí. Me enteré por algunos compañeros que no se han podido deshacer de ese cuadro. Lo tienen bien guardado en una bodega que hay en el estacionamiento, la bodega donde descargan el archivo muerto. La gente de los turnos de la noche dicen que ahí se apagan repentinamente las luces y se escuchan las tímidas risas de una niña. Ahorita
quien imagino que ha cargado con la responsabilidad de averiguar qué hacer con el cuadro, es la coordinadora. En más de una ocasión, el personal de seguridad ha acudido al estacionamiento luego de que ella les pide ayuda. Dice que ha visto a una niña metida debajo de su automóvil, riéndose, y que la escucha decir que no se vaya tan tarde para que no le vaya a pasar nada. Cuéntame, ¿qué sentimientos te despiertan las enormes y frías salas de los museos? ¿Qué te transmiten las piezas que más llaman tu atención? ¿Pasarías una noche en un museo? ¿Te gustaría que nos reuniéramos en uno de estos lugares por la noche a compartir relatos? Hagamos lo posible. Pronto habrá reuniones con ustedes. Felicitaciones de cumpleaños atrasadas a Gabriela Hernández. Que venga la